Entonces Santiago del versículo 13 hasta el 20. Dice así: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Nos encontramos hoy en la última porción entonces de la epístola de Santiago y vamos a considerar entonces el versículo 14 principalmente, pero esta es la última porción de la epístola de Santiago del versículo 13 hasta el versículo 20. Entonces el domingo pasado ustedes recuerdan que Pastor Miguel expuso, ¿cierto?, el versículo 13. Y hoy procedemos entonces a considerar solamente el versículo 14 y los próximos domingos hacia en adelante. Bueno, entonces, ¿en dónde nosotros nos encontramos? Ya no voy a hacer el contexto de Santiago porque creo que ya todos sabemos. Entonces, lo que me gustaría sí que pudiésemos recalcar es que en esta porción del versículo 13 hasta el versículo 20, Santiago ahora nos habla sobre la eficacia de la oración. Santiago, ustedes recuerdan desde el capítulo 1, él habla varias veces sobre la oración, de tal forma que varias veces él dice si alguien tiene, por ejemplo, falta de sabiduría, que se la pida a Dios, ¿cierto? El cual da abundantemente a todos y sin reproche le será dada. Habla varias veces sobre la oración y Santiago le da tanta importancia a la oración que ahora terminando el capítulo 5 él vuelve a hablar sobre la oración. Pero en esta porción Santiago nos habla principalmente sobre el poder de la oración en 3 sentidos, en 3 circunstancias. La primera situación, si usted me acompaña al texto, nosotros la encontramos en el versículo 13, que ya lo vimos. En medio de la aflicción, Santiago dice, ¿hay alguien de entre nosotros que está afligido? Dice, haga oración. Después en el versículo 14 nos habla sobre la oración en medio de la enfermedad. Porque Santiago ahora nos dice, bastante relacionado con la aflicción, la enfermedad, Santiago dice, ¿hay alguien en la congregación que está enfermo? Bueno, entonces que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y después Santiago nos va a hablar en otro punto, que vamos a ver en otros domingos, sobre la oración, cómo nosotros debemos orar los unos por los otros. Entonces, nosotros encontramos esas 3 circunstancias en este versículo de los versículos 13 al 20, y nosotros hoy nos vamos a centrar en la oración, la eficacia de la oración en medio de la enfermedad. ¿Ya? Eso nosotros lo encontramos en el versículo 14 y vamos a ver qué es lo que Santiago nos quiere enseñar en esta oportunidad sobre la oración y el ungimiento con aceite en el nombre del Señor en medio de la enfermedad. Recordemos que Santiago no le está escribiendo a un público incrédulo, sino que le está escribiendo a una iglesia, ¿cierto?, que se estaba formando en el primer siglo y por lo tanto estaba escribiendo a cristianos, ¿cierto?, que estaban padeciendo por diversas circunstancias. Lo que bueno aclarar también, ¿cierto?, hoy es bueno que nosotros podamos sentarnos a los pies del Señor y oír su voz, considerando que este es uno de los textos más difíciles de interpretar en la epístola de Santiago. Si hay algunos dicen que este es el texto más difícil de interpretar, usted ya sabrá por qué, y en segundo, yo también pienso que uno de los textos más difíciles de interpretar y que ya se expuso fue sobre cómo conciliar la fe con las obras, que también es un tema muy debatido durante toda la historia de la iglesia cristiana.
Porque Santiago dice, el hombre no es justificado solamente por la fe, sino también por las obras. Ese es un tema muy controversial, ya fue tratado. Y el segundo tema controversial, un tema bastante importante que tenemos que considerar, es precisamente el versículo 14, que me correspondió a mí. Así que con mucha sabiduría, con mucha prudencia, madurez, espero que todos hoy podamos venir a este texto y aprender sin prejuicios, ¿cierto? Nos podamos despojar de todos los prejuicios que podamos tener, precisamente porque después los vamos a considerar, porque hoy en la iglesia evangélica, y no solamente en la iglesia evangélica en general, sino en muchas religiones, incluso los católicos romanos, utilizan esta práctica del ungimiento con aceite. Entonces, se ha malinterpretado esta práctica del ungimiento con aceite. Se le ha dado un mal uso a esta práctica. Se ha abusado de esta práctica. Entonces, principalmente entre los medios pentecostales, con el debido respeto que ellos se merecen, y más aún en los medios neopentecostales, los que van más allá del pentecostalismo, ellos abusan de muchas prácticas que son lícitas en la Biblia. Sin embargo, le han dado un uso totalmente deturpado que han pasado los límites de lo bíblico. Entonces, por ejemplo, unos ejemplos de eso son el uso, por ejemplo, del diezmo. Ustedes saben que en el medio pentecostal se habla del triesmo, ¿no? Ya no es del diezmo, sino que se abusa tanto del tema que nosotros quizás cuando muchos hermanos vienen del pentecostalismo a la fe reformada, se alejan de todo ello. Porque allá se habla tanto de eso que llegan acá y se olvidan de esas cosas. Y por ejemplo, este es otro tema, es un buen ejemplo también, porque ellos abusan del ungimiento con aceite. Entonces en Brasil, por ejemplo, usted va a ver que está la rosa ungida, está la escoba ungida, está la ropa ungida, todo eso lo ungen con aceite. Entonces se abusa de eso. Se derrama aceite sobre toda la congregación. Hay videos donde usted ve a pastores ungiendo a otros pastores con litros de aceite sobre su cabeza. Entonces ellos abusan de esa práctica que a nosotros cuando venimos a la fe reformada, nosotros eso nos parece tan extraño y nos alejamos de eso. Pero es importante que nosotros veamos qué es lo que dice la Biblia con respecto a esa práctica y que seamos lo suficientemente maduros para encuadrarnos en la línea de lo que dice la palabra. Y podamos analizar todas esas prácticas a la luz de la verdad. Bueno, considerando eso entonces, vemos que Santiago ahora nos habla en medio de un contexto de la enfermedad. Dice él, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Bueno, en primer lugar entonces sería bueno como introducción siempre decir que el cristiano es una persona que no está exenta de las enfermedades. Santiago nos habla de diversos asuntos absolutamente prácticos y nos incluye la enfermedad. Entonces, la gente del mundo frecuentemente dice, bueno, pero si tú eres cristiano, ¿cómo tú puedes enfermarte? ¿Por qué Dios no te libra de la enfermedad si Dios es tan bueno y su corazón es tan misericordioso? ¿Por qué Él permite que tú pases por la enfermedad? Entonces, nosotros tenemos que ser claros en reconocer el hecho de que desde la entrada del pecado, el pecado en el mundo, ¿cierto? En la historia de la humanidad, el pecado acarreó la enfermedad. El pecado trajo el sufrimiento, el pecado trajo la tristeza, las maldades, el mal, todo eso entró por la entrada del pecado, por la caída de Adán y Eva. Entonces eso pasa para nosotros y desde ahí el hombre pasa a enfermarse y la enfermedad es algo activo, presente en la vida de todo cristiano. Todos nos hemos enfermado. Sin embargo, hay muchos medios también que dicen que la enfermedad es por causa de un demonio, por ejemplo, o que la enfermedad es por causa de un pecado, que usted pecó, o si usted está enfermo, entonces, bueno, usted está en pecado, ¿cierto? Es importante que veamos que el cristiano, él es una persona que está en este mundo y es rodeado por estos diferentes tipos de aflicciones. ¿Nosotros somos afligidos? Sí somos afligidos. ¿Pasamos por enfermedades? Pasamos por enfermedades. Pero es importante ver que nosotros no estamos a la deriva, sino que cuando pasamos por todo este tipo de problemas, el Señor está con nosotros. Él lo dijo en el Salmo 23, si yo paso por el valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno, porque el Señor estará conmigo. Entonces la promesa de Dios no es que nos va a librar del valle de sombra de muerte. El salmista no dice,
yo nunca pasaré por el valle de sombra de muerte porque el Señor estará conmigo. No, sino que él dice que en el medio del valle el Señor está conmigo. Y eso es suficiente para el cristiano. Entonces, en medio de nuestra vida nosotros vamos a padecer enfermedades. Me gustaría que nosotros pudiéramos dividir nuestro texto en dos partes. La primera parte vamos a considerar entonces el enfermo, su actitud, qué es lo que él hace. Y en segundo lugar vamos a considerar los líderes de la iglesia, porque aquí se nos habla de un enfermo, ¿cierto? Dice, ¿está alguno enfermo entre nosotros? Entonces tenemos una persona enferma. Y luego dice, llame entonces a los ancianos de la iglesia. Y vamos a ver que los ancianos de la iglesia, los líderes de la iglesia, ellos tienen una actitud, ellos hacen algo cuando este enfermo viene y ruega por ellos. Entonces vamos a considerar el enfermo, los líderes de la iglesia, y la parte, cuando consideremos la segunda parte de nuestro texto, ahí nos vamos a entrar de lleno en qué significa entonces la unción con aceite. Bueno, veamos en primer lugar el enfermo y veamos qué es lo que él hace. Tenemos entonces una persona que está enferma dentro de la iglesia y puede ser una enfermedad física o también puede ser una enfermedad espiritual. Esas dos cosas están presentes en la vida del cristiano, porque no es solo que yo me resfríe, sino que también, bueno, casi que de una forma metafórica, también hablamos de una enfermedad espiritual en el sentido de que hay muchas personas que están desanimadas, que tienen una depresión severa en el alma. Eso también podríamos considerarlo como una enfermedad espiritual que necesitamos que el Señor venga y nos cure y nos libre de la depresión, nos libre del desánimo y todo eso. De hecho, la depresión que tiene una causa espiritual puede llevarnos a una enfermedad física. La persona deja de comer, el sistema inmune se debilita, somos entregados a cualquier tipo de enfermedades, etc. Pero bueno, tenemos entonces a esta persona que está enferma y lo más probable es que cuando el texto, el versículo 14, para que usted me vaya acompañando, dice que esta persona está enferma, no solo enfermo así por cualquier cosa, sino que nos da la idea, el texto Santiago, en la idea original de que es una persona que está muy debilitada, una persona que está débil por causa de alguna enfermedad. Y bueno, ¿qué es lo que hace esa persona? Esa persona muy probablemente estaba en su casa. Cuando Santiago escribe, estaba en su casa y esta persona en su profunda debilidad llama a los ancianos de la iglesia. Eso es importante considerarlo, no es un pequeño detalle, porque lo más probable es que así había sido, que esta persona estaba en su casa y necesitaba que orasen por ella. Entonces eso nos da mucha luz para que podamos interpretar lo que ocurre fuera de nuestra iglesia, en los medios pentecostales y no pentecostales, porque malinterpretan este texto, porque Santiago aquí no está hablando de hermanos, de un culto. No está hablando de cómo tiene que ser la liturgia dentro del culto. Porque los hermanos en otros lugares y la gente de otra religión, ellos toman esto como si se estuviera refiriendo a un culto público. De tal forma que los enfermos vienen a la iglesia y se ora por ellos y se les unge con aceite en la iglesia. Y eso hace parte del culto, de la oración. Sin embargo, la idea de Santiago no va por ese lado, sino que aquí tenemos hermanos, autoridades en la iglesia que van a visitar a este hermano. Es algo privado, no es algo que ocurre en el culto público. No interrumpe la oración pública. Bueno, entonces eso es importante que lo vayamos considerando. Después vemos que esta persona entonces en su profunda debilidad y necesidad eleva su alma a Dios y sabe que necesita ayuda. Y la forma en cómo nosotros podemos enfrentar la enfermedad es usando la oración. Entonces este hermano necesita que alguien venga y ore por él y que no es cualquier persona, sino que pide que sean los líderes de la iglesia, ¿cierto? Entonces pasamos a esa segunda parte. Vamos a explicar el texto y después vamos a aplicarlo. Este hermano llama a los líderes de la iglesia. Bueno, en nuestra versión de la Reina Valera del 60 tenemos que llama a los ancianos de la iglesia, ¿cierto? En otras versiones están los líderes de la iglesia, en otras versiones están los pastores de la iglesia, obispos de la iglesia, en fin. Nosotros hoy día nos vamos a hacer un estudio sobre eclesiología y qué es lo que significa ancianos dentro de la iglesia, si son pastores, si son diáconos, sino que considerémoslos como líderes dentro de la iglesia, muy probablemente los pastores de la iglesia.
Entonces, esta persona llama, ¿cierto?, a los ancianos de la iglesia, y ese es nuestro segundo punto. Ellos son autoridad dentro de la iglesia, entonces esta práctica de ungir con aceite a los enfermos no lo hace cualquier persona. No es que uno ande por la vida ungiendo aceite, como enseña algunas sectas, ¿cierto? De tal forma que cuando ustedes, hay gente que anda con su frasquito con aceite, para cualquier momento ahí practicarlo, ¿cierto? Para una persona que está enferma, por ejemplo. Entonces, esa no es la idea, sino que tenemos que en primer lugar vienen los líderes de la iglesia y ellos, ¿qué es lo que ellos hacen cuando van a visitar a este hermano? Ellos, nos dice el texto, que en la profunda necesidad de nuestro hermano que está enfermo, ellos van y lo ungen. O sea, ellos van, en primer lugar, ellos oran por el enfermo. En segundo lugar, vamos a ver, ellos no solamente oran, sino que ungen con aceite, y esta unción es en el nombre del Señor. ¿Qué significa entonces eso? Bueno, lo que nosotros podemos ver en primer lugar es que ellos, el pastor, los líderes de la iglesia, ellos hacen una oración por el hermano. Y bueno, nosotros hasta ahí como que vamos súper bien, ¿cierto? Yo creo que no hay mucha dificultad en entender eso. Yo estoy enfermo y los líderes de la iglesia vienen a orar por mí cuando yo estoy en mi casa. No hay ningún problema en eso, ¿cierto? Como que todo hasta ahí vamos bien. Vamos por buen camino. Sin embargo, Santiago de repente nos da como un balde con agua encima, porque nos dice ahora que esa oración que hacen los líderes de la iglesia no es una oración simple, sino que derraman aceite sobre la persona. Ahí como que entra toda la controversia a lo largo de toda la iglesia cristiana, porque tenemos dos posturas, ¿cierto? Sobre lo que significa el derramamiento con aceite en el nombre del Señor. Bien, ¿qué es lo que nosotros podemos decir sobre la práctica del ungimiento a los enfermos con aceite para que ellos sean restaurados? Tenemos que responder varias preguntas. Tenemos que responder qué significa esa práctica, por qué lo hacían con aceite, y la más difícil, la pregunta de responder quizás, y por eso hay tanta controversia, ¿será que eso hoy está vigente? ¿Cierto? ¿Alguien aquí ha sido ungido con aceite alguna vez en su vida? Sí. Ya. Justo las visitas. Bueno, ¿alguien más ha pasado por ahí? También. 3, la esposa del diácono. Ya. Bien, esta es una práctica bastante común. Ustedes otra pregunta, ¿habían escuchado hablar sobre eso en otros círculos pentecostales? ¿Cierto? Eso ocurre con mucha frecuencia. Recuerdo perfectamente en una reunión, una vez vi eso, y querían derramar aceite sobre un hermano que estaba con cáncer. Entonces fue una reunión precisamente eran más de hermanas, y yo era pequeño, entonces acompañé a mi mamá, y me acuerdo que vi esa escena cuando el hermano estaba enfermo, padeciendo, y las hermanas ancianas, para empezar, ya estaban un poco mal, porque el texto nos habla sobre autoridades de la iglesia, que son hombres, ¿cierto? Pastores de la iglesia, no mujeres. Entonces en estas circunstancias era un medio pentecostal, y lo ungieron tenía ahí la botellita con aceite, yo observaba todo así, y claro, esta persona oraba, y la hermana que oró por él le derramó aceite, ¿cierto? Bueno, por una cosa estética igual a veces yo digo complicado, porque deja a toda la persona con aceite, pero bueno. Eso yo lo vi cuando era pequeño y eso me llamó mucho la atención. Entonces, esa práctica en el medio del pentecostalismo es muy común. Y no solamente eso, sino que también tenemos que considerar que traspasó las barreras de la religión cristiana, porque usted, no sé si también sabe, pero recuerda que el catolicismo romano, apostólico romano, también se agarra de este texto para incluirlo en uno de sus 7 sacramentos, ¿cierto? La Iglesia Católica tiene 7 sacramentos. 7 sacramentos. Entonces, uno de ellos, y es uno que se da en el último momento de la vida de un cristiano, de un fiel, como ellos le llaman, es la extrema unción. Entonces, ellos consideraron este pasaje precisamente y consideraron que esto se da al punto de cuando una persona va a morir, para que ella sea llevada con Dios. Entonces le derramaban el aceite y se hacía la extrema unción.
Entonces ahí usted tiene todas las películas, los libros, etcétera, de cuando la persona era sentenciada a la horca, entonces venía el sacerdote, ¿cierto? Y le hacía la extrema unción. Es una práctica totalmente ajena a lo que Santiago nos está enseñando. Esa práctica de los católicos romanos y también la práctica que está inmersa en el pentecostalismo moderno, ¿cierto? Es una práctica que ha sido totalmente abusada, no es lo que Santiago enseña. ¿Qué es lo que nosotros podemos decir sobre la unción entonces con aceite? Lo que nosotros podemos ver es que el aceite, la unción con aceite, a lo largo de toda la Escritura tiene 3 significados. Si usted lee, por ejemplo, hace una lectura completa de la Biblia, usted va a ver que hay 3 principales formas por la cual se ungía a personas con aceite. La primera de ellas nosotros tenemos en el Antiguo Testamento y es un ungimiento precisamente como un símbolo del Espíritu Santo, el derramar la gracia del Espíritu sobre la vida de una persona, pero en situaciones específicas como era el ungimiento a reyes, por ejemplo. Entonces usted va pasando ahí en su lectura y llega a Primera de Samuel, cuando Samuel, un profeta ya anciano, él viene y entonces unge a David, ¿cierto? Va a la casa de David, conoce a David y Dios le dice que él va a ser el rey de Israel. Y Samuel toma unos cuernos que tenían aceite y derrama aceite sobre David, haciendo como una referencia de que él era el escogido de Dios. Esa era la idea con la cual se derramaba aceite sobre el rey. Él es el escogido de Dios, el Espíritu de Dios es derramado sobre él para una tarea específica que era liderar a Israel como rey. Luego nosotros tenemos también a los sacerdotes, ¿cierto? Tenemos en Levítico. Como una unción del Espíritu dice que a Aarón fue escogido él y toda su descendencia para ser los sacerdotes delante de Dios. Y se ungió a Aarón también con aceite, ¿cierto? Para decir que él también había sido apartado para una misión específica y que Dios estaba derramando su gracia sobre él. Y tenemos eso también sobre profetas, etc. Entonces tenemos que en primer lugar tenemos una unción de tipo simbólica representando la gracia de Dios siendo derramada sobre una persona para una tarea específica en el Antiguo Testamento. En segundo lugar tenemos también esta práctica, algunos escritores le llaman una práctica cosmética, en el sentido de que, por ejemplo, Esther, cuando se fue Esther, ¿cierto? Un libro de la Biblia, una reina que hubo en el pueblo, ella cuando se fue a presentar delante del rey, ¿qué hizo ella? Se ungió con aceite. Las doncellas se ungían con aceite cuando se entregaban a sus esposos. Entonces, para el matrimonio, ella se ungía con aceite con especias aromáticas. Entonces, también tenemos ese uso en la Biblia. No se habla mucho de eso, pero también lo tenemos. Y en tercer lugar, tenemos una práctica que es bastante conocida y conocida hasta el día de hoy, que es la práctica medicinal. El aceite también se utilizaba como una práctica medicinal, específicamente el aceite de oliva, que es bastante bueno y todo, incluso para las comidas. Entonces, tenemos que se utilizaba este aceite, hasta el día de hoy se puede usar para curar heridas, sobre todo algunas quemaduras. Es muy bueno el aceite de oliva y en el Medio Oriente los judíos tenían esta práctica como muy cercana a ellos y utilizaban aceite para curar heridas. Entonces usted debe saber y recordar, ¿cierto?, que cuando llegamos al Nuevo Testamento tenemos al Señor Jesús que lanza una parábola, entre tantas las parábolas que Jesús lanzó, que es la parábola donde se utiliza el aceite. Bueno, las lámparas, pero específicamente como medicinal. Tenemos una parábola que nos habla sobre eso. La parábola del buen samaritano, ¿cierto? Que tenemos que Jesús lanza esta parábola para hablar, ¿cierto?, sobre esta discusión, este problema que había entre judíos, samaritanos, etc. Entonces vemos que hay un judío que está lanzado ahí, pasa un levita, pasa un profeta y nadie lo ayuda hasta que pasa un samaritano, ¿cierto?, que ayuda a un judío. Ellos tenían problemas, no se hablaban. Sin embargo, Jesús lanza esa parábola y dice que el samaritano tomó al judío, que estaba muy mal, que había sido asaltado y todo por ladrones, estaba lleno de heridas, le tomó, dice el texto, y eso lo tenemos en Lucas capítulo 10, la parábola del buen samaritano, y colocó aceite en sus heridas.
Ya ese es, en el Nuevo Testamento se habla 2 veces de la unción con aceite para enfermos. La primera de ellas es en la parábola del samaritano. Y la segunda oportunidad, cuando nosotros vemos que se utiliza la práctica del aceite para ungir a enfermos, es precisamente Santiago. Nosotros, o sea, tenemos el buen samaritano, luego tenemos Santiago y el texto que leímos también en el devocional, que lo podríamos decir como un tercer texto, también nos habla que los discípulos del Señor, cuando fueron enviados, ¿cierto? De 2 en 2, ellos expulsaban demonios y curaban a los enfermos ungiéndoles con aceite. Entonces nos llama bastante la atención. Tenemos 3 oportunidades que nos hablan de eso en el Nuevo Testamento. Entonces eso es bastante importante porque usted nos ve el Señor sanando a los enfermos con aceite, ni los apóstoles sanando en todo el Nuevo Testamento con aceite, sino que tenemos una oportunidad donde los apóstoles ungieron a los enfermos con aceite. Y tenemos que recordar que los apóstoles estaban investidos de poder, un poder especial que ya no está presente en la iglesia cristiana en el día de hoy, para curar de una forma milagrosa a los enfermos. Colocaban sus manos y ellos curaban a las personas. Era un tiempo específico que hubo en la iglesia cristiana. Tenemos entonces esos tres tipos de unción con aceite. En primer lugar, para ungir a profetas, a reyes, sacerdotes como un símbolo del Espíritu Santo. Tenemos como un uso cosmético y tenemos en tercer lugar un uso medicinal. Bien, la gran pregunta que nos surge entonces, sabiendo de esos usos para el aceite, para con los enfermos, es ¿qué ocurre con esa práctica hoy día? ¿Esa práctica hoy está vigente o no está vigente? ¿Es pecado hacerlo o no es pecado hacerlo? ¿Deberíamos incluirlo en el andar de la iglesia cristiana o no debemos incluirlo? ¿Qué es lo que ha dicho la iglesia a lo largo de toda la historia? Porque cuando nosotros tenemos un tema controversial, es bastante importante que nosotros consideremos qué es lo que ha dicho, cuál ha sido la posición de la iglesia cristiana reformada a lo largo de todos los siglos, para que así nos podamos encuadrar con ella y no saquemos una cosa que no está en el texto ni en la historia de la iglesia. Entonces, hay 2 posturas, ¿cierto?, que nosotros deberíamos considerar y, bueno, algunos se inclinan por una, otros se inclinan por la otra. Por ejemplo, la primera de ellas es que, y tenemos que considerarlo, es que el aceite, el ungimiento con aceite para los enfermos, ya no está vigente para la iglesia cristiana, dicen algunos, de entre ellos está Calvino, Juan Calvino, que nosotros lo conocemos, ¿cierto? Muy bien, y hemos leído sus escritos. Él se posiciona diciendo de que esta práctica del ungimiento con aceite que habla Santiago está ligada al ministerio de los apóstoles. Por tanto, como el ministerio apostólico se terminó, ¿cierto?, con los 12, eso ya no está vigente para nosotros hoy, porque eso era un tipo de cura milagrosa que ocurría en la iglesia cristiana, y nosotros hoy nos debería bastar, y debería hacerlo, de que en cualquier momento, aflicción, circunstancias, deberíamos orar a Dios para que Él nos sane. Ya no está presente en la iglesia el poder milagroso de Dios donde en una persona, como ocurría con los apóstoles, que incluso la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Eso ya no está vigente en el día de hoy, dice Calvino. Entonces con él se encuadran bastantes reformados y dicen, no, eso no está vigente para el día de hoy, eso es un movimiento carismático y nosotros por lo tanto no lo somos, eso no está vigente. Entonces, bueno, también recordemos que Calvino, en el tiempo de la Reforma Protestante, la Iglesia Católica estaba abusando de esta práctica con la extrema unción, entonces ellos se apartaron de eso. Ellos, por ejemplo, usted ve cuando lee la institución de la religión cristiana de Calvino, él habla mucho en contra del Papa, porque hay un contexto en el cual ellos estaban inmersos, en el cual el Papa se le estaba dando mucha autoridad y ellos hablan mucho en contra de eso. Lo mismo hacen con este tema. Sin embargo, tenemos también otra posición dentro de la Iglesia Reformada, cuando se encuadran muchos reformados y puritanos en el hecho de decir que esa práctica sí está vigente para el día de hoy, que la unción con aceite sobre los enfermos sí está vigente para el día de hoy y sí está disponible para la iglesia cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos? Y considerémoslo en varios puntos. Si vemos en nuestro texto,
no se nos da a pensar que esta es una práctica como una cura milagrosa, como que alguien tiene el poder de curar a la gente de la iglesia. Porque si usted ve el texto así, con una mirada inocente, sin prejuicios y todo, nosotros vamos al texto y vemos que Santiago nos dice, llame a los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia no son apóstoles. Entonces, ¿por qué podríamos relacionarlos con los apóstoles y a su ministerio apostólico si las autoridades de la iglesia que está hablando Santiago no son apóstoles y por tanto no hacían curas milagrosas? Después vemos que esta práctica es universal. Santiago nos dice, ¿hay alguno de ustedes que está enfermo? Entonces, usted se imagina que si fuera una práctica milagrosa, todos serían sanados, todo el tiempo. Todo el tiempo, no habrían enfermos en la iglesia, porque si los ancianos tuvieran el poder de curar, vivirían curando a los hermanos de la iglesia y nadie tendría enfermedad. Entonces, y también es universal en el sentido de que cualquiera puede pedir que alguien vaya y ore por él. Las curas milagrosas, ellas eran específicas, eran especiales, excepciones, diría yo, en el tiempo de Jesús. Los evangelios dicen que estas señales acompañarán a los que creen porque eran señales que acompañaban el mensaje, confirmaban el mensaje. Jesús, cuando Él vino y nos habló del evangelio, ¿cierto? En ese entonces para los judíos, que era algo totalmente nuevo para ellos, muchos de ellos no lo entendieron, ¿cómo Jesús podría y los apóstoles decir que ese mensaje era verídico? Ese mensaje era un mensaje auténtico de parte de Dios. Era mostrando señales y maravillas y prodigios para que las personas dijeran, este mensaje está acompañado de señales y prodigios para que creamos que este mensaje es verdadero y es un mensaje que viene del cielo. Por lo tanto, como estas señales acompañaban el mensaje, confirmaron el mensaje. Pero fue para un tiempo específico de la iglesia cristiana. Cuando la iglesia cristiana se formó, se fundó, se cerró el canon, como nosotros, el canon son los libros que nosotros tenemos en la Biblia hoy. Eso se cerró después, ¿cierto? En los primeros siglos de la iglesia cristiana, cuando reconocieron la inspiración de estos libros, ¿cierto? Entonces la iglesia cristiana ya no necesita las señales, prodigios y maravillas que acompañaban el mensaje de los discípulos para confirmar el mensaje. El mensaje ya fue confirmado. Ya tenemos la base, ¿cierto?, de la enseñanza de los apóstoles. De tal forma que estamos totalmente plenos con la palabra de Dios. Ya no necesitamos curas milagrosas. Ya no necesitamos que la sombra del pastor Miguel, por ejemplo, cure a los enfermos. Porque él no es apóstol. Y esas señales acompañaban a los apóstoles. Los apóstoles se les fue dado este poder. Y ese poder ya no está en la iglesia. Por tanto, tampoco hay apóstoles hoy día. Entonces ahí cuando usted escucha el apóstol Maldonado, no sé si es apóstol, ¿cierto? Falso, porque ellos tenían que cumplir con ciertos requisitos, exigencias, tenían que haber visto al Señor con sus ojos. Y eso se cumplió con los 12, ¿cierto? Y después de Judas se incluyó el último. Y Pablo fue el último, ya nadie más. Ese fue el último de ellos. De hecho, Pablo dice, yo fui como el último, como un abortivo. O sea, ese ministerio se cerró. Ya no necesitamos el ministerio de los apóstoles porque ellos ya colocaron la base y lo tenemos en la palabra de Dios. Entonces ya no se nos abre la puerta para que hoy ocurran curas milagrosas por medio de hombres. Que alguien tenga el poder de cura y vaya sanando a los enfermos. Eso ya pensamos que es muy prudente considerar que eso ya se cerró para la iglesia cristiana. De hecho, si vamos a la práctica, eso ya no ocurre. O sea, usted, por ejemplo, no ve que hayan cristianos sanando a los enfermos y librándolos del mal y de demonios. Si no, no habrían hospitales, porque podrían dedicarse a eso. Ya no vemos el hablar en lenguas como algo vigente en el día de hoy. En la iglesia cristiana que aquí todos hablen en lenguas, que hayan intérpretes. Eso nos hace ver que ese ministerio se dio en el tiempo de Jesús y se acabó con los apóstoles. Por lo mismo que estoy diciendo que acompañaban el mensaje. Nosotros no vemos que eso esté presente en el día de hoy. Nos parece sabio y prudente considerar eso. Sin embargo, el ungimiento con aceite no se relaciona con esa práctica milagrosa. ¿Me entienden?
Entonces, no es como el don de lenguas que se dio en un momento específico de la iglesia cristiana en el primer siglo. La práctica de ungir a los enfermos con aceite no está relacionada a un don extraordinario, sino más bien en el texto se nos hace ver que es una institución ordinaria. Es como una ordenanza para la iglesia, no un mandamiento, yo no diría que es un sacramento, sino que Santiago nos está hablando sobre una práctica correcta, válida para el día de hoy. Si hay alguien que está enfermo en su casa, llame y pida que los líderes de la iglesia vayan a su casa y oren por él. Y si parece bien, oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, dando más a entender, más que una práctica milagrosa, el uso del aceite, sino como un símbolo de la gracia de Dios sobre la vida de esta persona necesitada. Así yo pienso que podríamos verlo. No que el aceite va a sanar a la persona. Entonces, si usted llega a estar enfermo y cree, porque observe, recuerde lo que tratamos al principio de esta meditación, de este sermón, que es una persona que está en su casa, que llama a los líderes de la iglesia que vayan a su casa y le unjan con aceite. En el pentecostalismo, en la iglesia cristiana hoy día, la moderna, que el neopentecostalismo y todo ello, ellos piensan que esta es una práctica que hace parte del culto. Entonces la gente viene y quiere ser ungida con aceite aquí en la iglesia e interrumpen en la adoración. En cambio, Santiago nos hace ver muy probablemente que eso es algo que ocurre en lo privado de la casa de una persona, que está enferma, que está debilitada, y van los líderes de la iglesia y oran por ella. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver. Algunos consideran que esto estaba relacionado a curas milagrosas y que eso cesó. Y otros podemos considerar, yo creo que eso es más prudente, de que esto no está relacionado con una cura milagrosa, sino con una práctica válida, correcta para la iglesia de hoy, que puede darse en ocasiones especiales. Observe también, ahora nosotros ya pasando para una conclusión de nuestro mensaje, ¿qué podemos considerar? Podemos considerar que, por ejemplo, en primer lugar, ¿cierto? Incluso ya estamos así aplicando nuestro texto. Yo no podría decir que esto es meramente una práctica medicinal. Que, por ejemplo, Santiago nos estaba hablando de cómo sanar una herida, ¿cierto? Utilizando aceite de oliva y listo. No podría considerar esto como una práctica meramente medicinal. En primer lugar, si nosotros vemos el texto, porque no se llaman a médicos que ya existían en aquellos días o gente relacionada con el área de la salud, sino que se llama a los ancianos de la iglesia. Entonces es una práctica que no es meramente médica, sino que también tiene una necesidad espiritual, porque se llama a los ancianos de la iglesia. Oran por él, le ungen con aceite. Entonces si fuera medicinal, meramente lo podrían ungir con aceite. Pero se le unge en el nombre del Señor. Entonces está mezclada la fe con esta práctica. Y por lo mismo yo creo que es una práctica cristiana, donde no participa un médico ni cualquier persona, sino que son los líderes de la iglesia. Entonces, más que medicinal, yo creo que Santiago nos habla de un simbolismo, de la gracia de Dios siendo derramada sobre esta persona que necesita un símbolo, una representación por el uso del aceite. Entonces, ¿qué es lo que nosotros también podemos considerar? De que es muy importante que veamos esto, de que a veces uno relaciona mucho. Cuando lee este texto, se enfoca en el aceite. ¿Qué significa el aceite? ¿Será que eso está vigente? ¿Será que no está vigente? ¿Será que está válido o no? Pero me gustaría que nosotros pudiéramos ver más allá de eso y considerar que Santiago no le coloca el énfasis en el aceite. Santiago más bien dice que esta persona puede ser sanada por la oración. La oración es el énfasis en el mensaje de Santiago. Por tanto, no es que usted está enfermo, entonces llama al tiro a los ancianos para que le vayan a ungir con aceite. Sino que eso puede ocurrir, sí, puede ocurrir, pero lo más importante es que todos tenemos a la mano el medio de gracia que es la oración. Vemos en el versículo 13 hasta el versículo 20 que Santiago habla 7 veces de la oración. ¿Alguien está afligido? Ore. ¿Hay alguien que está enfermo? Ore. La oración salvará al enfermo. Confesaos los unos oren los unos por los otros. Elías oró de nuevo.
Entonces vemos que Santiago le da una importancia específica y clara a la oración, no al derramar con aceite sobre el enfermo. Lo que salva al enfermo o lo que levanta al enfermo no es el aceite, sino la oración. Y obviamente Dios que restaura a la persona por medio de la oración. Porque si nosotros vemos el versículo 15 dice, la oración de fe salvará al enfermo. No dice la oración y el ungimiento de aceite salvará al enfermo. La importancia no está en ungir con aceite a una persona. La importancia está en hacer uso de la oración como un medio por el cual Dios puede sanar a las personas en el día de hoy. Yo no sé cuántos de ustedes, pero espero que todos podamos tener la experiencia de tener tamaña fe que si nosotros pudiéramos pasar por una enfermedad, podamos pedirle al Señor que nos cure de esa enfermedad y que Dios lo haga de una forma patente, providencial, bondadosa, misericordiosa. Como también puede que no lo haga. Puede que muchos de nosotros estemos enfermos y le pidamos al Señor, Señor, sáname de esta enfermedad, y Dios simplemente no lo va a hacer. Entonces, ¿de qué depende eso? Porque si, por ejemplo, nosotros oramos por un enfermo y el enfermo muere, hay hermanos que van a decir, es que usted no tuvo fe, le faltó fe. Entonces, porque uno escucha mucho eso, porque viene la gente y ponen las manos y todo está libre de la enfermedad, y suelta el bastón, y suelta los lentes, porque Dios te cura de tu enfermedad, y resulta que muchas personas con que tienen enfermedades terminales mueren. Entonces, ¿cómo queda la cosa ahí? Es una encrucijada. ¿Cómo si me dijeron que me iban a curar y sanar y que Dios sana y Dios no me sanó? Pues Dios se llevó a mi abuelo, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Cómo quedó ahí la cosa? Entonces ellos se ponen el parche, ¿cierto?, en la herida y dicen, no, es que le faltó fe. Entonces, ¿el poder de Dios está condicionado a la fe de una persona? No es así. La Biblia parece enseñarnos de que el cristiano debiese ser una persona que confía en la voluntad de Dios. Yo no la conozco. Yo no sé si usted está enfermo y Dios lo va a sanar. Yo no lo sé, ¿cierto? Pero sé que sí, Dios puede hacerlo. Y puede hacerlo de una forma milagrosa y poderosa. Lutero, por ejemplo, era de la primera posición que nosotros hablamos. Lutero decía, no, eso estaba para los apóstoles y eso no ocurre, las curas milagrosas ya se acabaron y cesaron en la iglesia, en medio de la reforma. Pero resulta que tuvo un amigo que se enfermó gravemente, y a Lutero lo quería mucho, a este amigo. Entonces Lutero dice la historia que se postró en su cama y pidió a Dios que curase a este amigo. Y su oración fue tan potente porque en el versículo 15, que nos va a hablar en el próximo domingo, dice que es la oración, pero es la oración de fe. Entonces, no es una oración que duda, porque la palabra dice que el que duda es semejante a las olas del mar. Van de un lado para otro, no. Estamos hablando de una oración de fe, confiando en el Señor que Él puede hacerlo. Y Lutero hizo la oración de fe. Y tal fue su oración de fe de que Lutero le mandó una carta y le dijo, amigo, tú no vas a morir porque el Señor no lo va a permitir. Y esta persona se sanó milagrosamente. Entonces ahí Lutero empezó a cuestionar su posición de que en verdad Dios sí puede sanar a una persona por medio de la oración. Entonces, pero también puede ser que no lo haga. Entonces es muy importante que podamos tener eso en cuenta. No es que usted ore y va a ser libre de su enfermedad. Eso no es así. Porque si no, usted va a vivir un cristianismo frustrado. Porque yo oré y Dios no me sanó. Entonces, ¿cómo es la cosa? Si los cristianos no somos hijos del rey. No es así. Porque el apóstol Pablo, él estuvo enfermo y tenía una espina en la carne, un aguijón en la carne. Y muy probablemente quizás era por una enfermedad. Otros dicen, una posición totalmente que yo no sé si es así, pero dicen que quizás era una esposa que Pablo tenía y que le era mucho problema. No lo sé, no puedo afirmar que eso sea así, no está en la Biblia, pero algunos dicen que era una esposa que Pablo tenía y le hacía mucho problema, entonces él dice que ese era su aguijón en la carne. Puede ser, no sé, uno no sabe. Pero lo que la Biblia nos da a entender incluso puede ser una enfermedad. Cuando Pablo vio esta visión tan gloriosa, cuando el Señor le apareció, que lo tiró del caballo abajo, Pablo estuvo mucho tiempo sin ver bien, hasta que fue sanado, ¿cierto?, por un hermano. Sin embargo, probablemente quizás este problema, su vista le atacó durante su ministerio.
De tal forma que en una oportunidad él dice, los hermanos de esta iglesia incluso querían quitarse sus ojos para dármelo a mí. Entonces probablemente tenían un problema a la vista. Pero el Señor no lo sanó. Porque Pablo en portugués, Pablo dijo varias veces, le pidió a Dios 3 veces para que le quitase ese aguijón en la carne que le atormentaba constantemente. Y Dios le dijo, Pablo, eres sano, listo, fuera. O que él mismo se haya sanado. No fue así. El apóstol Pablo, uno de los apóstoles, el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Después, cuando hubo uno de los suyos que estuvo enfermo, le dijo, ¿sabes qué? Para mejorarte, toma un poco de vino. Pablo no fue y curó a la persona a la distancia, sino que él reconoce que a veces Dios cura y a veces Dios no cura. Y permite que podamos aprender en este proceso de enfermedad, en los propósitos de Dios que quizás no lo podamos entender muchas veces. Pero Dios puede hacerlo de forma milagrosa, puede hacerlo. Dios puede no hacerlo, también puede no hacerlo. Descansamos en Él, en su providencia, en su mano poderosa, porque los cristianos estamos seguros en las manos de Dios. Y si yo estoy enfermo, Dios tiene un propósito para mi vida con la enfermedad. Y Dios sabrá quitarla, incluso utilizando la medicina. Incluso utilizando a la gente de la salud para que me ayude. Dios puede utilizar esos medios, como también Dios puede quitármelos de un momento a otro. Eso es importante que nosotros podamos entenderlo y comprenderlo. Entonces, hermanos, entiendan bien, estamos lejos de todo el movimiento carismático que utiliza y abusa de esta práctica. Que si usted está enfermo, venga aquí y lo unjo al tiro con aceite. No es así, estamos lejos de esa práctica carismática. Estamos lejos de los católicos romanos que utilizan la extrema unción. Que usted está ahí al borde con un pie adentro, otro afuera, y vamos y oramos por usted y toda la cosa para que usted se prepare para la muerte. El texto no está hablando de una persona que se está preparando para la muerte. El texto nos habla de una persona que quiere ser restaurada de su salud para vivir. Entonces estamos fuera de todo el movimiento carismático. Y necesitamos recordar que no se da el énfasis en la unción con aceite, sino en el poder de la oración. Santiago, ustedes recuerdan, el hilo del sermón nos está hablando de la eficacia de la oración en la aflicción, en la enfermedad, y cuando oramos unos por los otros, y en este momento sobre la enfermedad, el poder de la oración en la enfermedad. Si usted puede recordar algo, si se va hoy día a su casa, recuerde, no hablamos hoy día sobre el poder del aceite. Yo no hablé de eso hoy día, ¿cierto? Si usted se fuera a su casa diciendo que hablamos sobre el poder que tiene el aceite, mal, no entendió nada. Nada. Si usted se va a su casa, no, con eso estamos muy mal. Pero si usted se va a su casa y se olvida de todo lo que yo hablé, recuerde eso. Dios sana a los enfermos por medio de la oración. Eso es lo que Santiago nos está diciendo. Eso es una práctica vigente. Dios hoy sigue sanando a las personas directamente, indirectamente por medio de la oración, pero ya no como el movimiento apostólico que ocurrió al principio de la iglesia cristiana. Y para terminar, me gustaría que pudiéramos ver de que, hermanos, la importancia no es la cura física. El ser humano tiene un problema mucho mayor que se llama pecado. Es una lepra espiritual que está en el corazón del hombre. Es una enfermedad que mata al hombre y le aparta de Dios. Es una enfermedad mucho más grave que es tener un dolor de cabeza y que tener quizás una enfermedad terminal. Eso es grave, pero mucho más grave es el pecado. Entonces la Biblia nos llama y su mensaje es que, mire, qué terrible sería que usted fuera sano y se fuera al infierno. No habría ningún beneficio en eso. El verdadero beneficio para una persona, para un ser humano, es ser curado del alma. La cura que yo necesito es la cura que va dentro del corazón del hombre, que es lo que apunta el nuevo pacto que nosotros estudiamos ayer. En la cosa ahora, el objetivo es el corazón del hombre, es su reconciliación con Dios, que fue rota por la enfermedad, si podría decirlo en un sentido ilustrado, del pecado. El pecado mató al hombre. No estoy diciendo que el pecado es una enfermedad o una cosa liviana, no. Pero si lo pudiéramos comparar con el leproso, es una lepra espiritual, que necesitamos que alguien nos cure. Y el único que nos puede curar de la enfermedad espiritual del hombre, esa apatía que los pecadores tienen por Dios, de venir a un culto, una lata, vienen por compromiso.
de leer la Biblia ni leerla, no conocen la Biblia, no saben lo que es la oración, nada de eso. Si usted siente eso en este día, si para usted las cosas de Dios son una carga, un fardo pesado, usted no está bien y usted necesita que Dios venga y lo cure. Dios solamente puede curar al ser humano de ese fardo, de esa carga, esa enfermedad, ese problema que tiene el hombre con Dios. Puede ser curado por medio del Señor Jesucristo. Él es el que toca a los pecadores y los sana y les da vida eterna. Entonces, si usted hoy está aquí y busca cura espiritual, bueno, nuestro Dios sí cura, pero el propósito y la voluntad de nuestro Dios no es que usted se mejore una enfermedad. El propósito, el deseo de nuestro Dios es que hoy usted se reconcilie con Dios y se vea libre de la enfermedad del alma, que el Evangelio puede dar solución, y el Evangelio es el bálsamo, es el aceite que cura la enfermedad del hombre espiritual. Así que si se va hoy para su casa, sepa eso. Dios cura hoy. La práctica con el aceite sí es permitida, es válida, pero no es necesaria, importante dentro de la iglesia. No es eso, no se le da importancia hoy. Tamaña sí, pero si alguien lo hace no es pecado. Lo hacen los líderes de la iglesia, pero el mayor problema del hombre no es la enfermedad física, es la enfermedad espiritual, que Dios puede sanar hoy. Amén. Oremos. Amado Dios, te damos gracias en este maravilloso día por el privilegio que el Señor nos da de poder recordar las verdades divinas. Nosotros necesitamos, Señor, con urgencia, siempre ser expuestos a tu palabra, y hoy pedimos que el Señor nos dé la fe para poder creer de que nuestro Dios hace maravillas en medio de su pueblo. El Señor sigue curando, el Señor sigue salvando, el Señor hace lo que quiere. El Señor hace lo que le place. No podemos encerrar a nuestro Dios a nuestro entendimiento, sino que nuestro Dios es un Dios soberano, poderoso, potente, que sigue haciendo maravillas en medio de su pueblo y de su iglesia. Señor, si hay alguien hoy en esta oportunidad que aún no ha conocido a Dios y aún está leproso espiritualmente, distante de Dios, distante de las promesas para los escogidos, que el Señor hoy tenga misericordia y cure principalmente el alma. Necesitamos la cura que el Señor nos puede dar en el alma. Que el Evangelio siempre sea un bálsamo para nuestra vida y un aceite que cura las heridas del alma. Oramos y suplicamos todo a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén.